Buenas tardes. Mi socorro ha sido tú, porque tu diestra me ha sostenido. Y estamos aquí porque Él nos ha sostenido, ¿verdad? Cuando miramos atrás, podemos ver su misericordia, su bondad, podemos ver su poder, podemos ver la provisión que Él nos dio, que nos da y que nos dará, porque su diestra nos sostiene. Amén. Y le damos gracias a Dios porque somos dichosos. Somos dichosos porque en medio de un mundo, de una sociedad que vive en desesperanza, nosotros podemos decir que nuestro Padre, nuestro Dios, nos sostiene. Amén. Así que es un gozo para mí estar aquí nuevamente como pastor de la iglesia, ver cómo el Señor está bendiciendo a su iglesia local, ver los diferentes ministerios, diferentes líderes, hombres y mujeres tocados por el Espíritu Santo de nuestro Señor, viendo cómo nuestros niños ahora ya son adolescentes y los que son adolescentes ahora son jóvenes y los que son jóvenes ahora ya son adultos y profesionales. Y sobre todo, hombres y mujeres que dan su vida, dan su tiempo, dan las capacidades y las habilidades que Dios les ha dado para su servicio. Es algo muy hermoso. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los padres, las madres, que gracias al Espíritu Santo de Dios están haciendo un trabajo grande en el Señor. Y hoy estamos de regreso donde nos quedamos hace 2 semanas atrás. Estamos terminando ya el capítulo 9 de Primera de Corintios. Hemos puesto de título a esta carta: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la idea del apóstol no es poner en contraposición estas dos verdades, sino al contrario. La palabra del Señor nos manda, nos anima, nos estimula a poder crecer en el conocimiento. Pero lo que el apóstol está diciendo es que tenemos que usar el conocimiento y aplicarlo, pero aplicarlo en amor. Es la única forma en la cual vamos a edificar, vamos a animar y a fortalecer a nuestros hermanos. En este pasaje, los versículos 19 al 27, le hemos puesto por título: corriendo con propósito. Corriendo. Hace poco tuve la oportunidad de estar con nuestro hermano José, su hijo Irving. Él es un boxeador, un jovencito de la iglesia, y él se está preparando. Y estuvimos conversando acerca del deporte. Y la palabra de Dios hace una aplicación a nuestra vida espiritual como un deporte. Dice: corriendo, preparándose. Así como el atleta, así como el boxeador, así como el futbolista se prepara para ese día, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que prepararnos con intención. Tenemos que estar enfocados en nuestra carrera espiritual, corriendo con propósito, vivir para ganar a Cristo, pero también para ganar a otras personas, para Cristo, que no conocen el mensaje de salvación. A pesar de tener muchos derechos, como vimos hace 2 semanas atrás, el apóstol Pablo, él voluntariamente, mis hermanos, vimos que él pone a un lado estos derechos con el fin de poder ganar a diferente tipo de personas con el Evangelio. Él tenía muchas cosas por las cuales él podía tener un orgullo y tener la oportunidad de hacer las cosas de acuerdo a la manera como él veía a través de la palabra de Dios. Pero sin embargo, él deja todas estas cosas para poder entender a las personas.
con la intención, con el propósito de allanar ese terreno y poder comunicar el Evangelio de una manera efectiva. Así que vivimos en una época de derechos, ¿verdad? Este es mi derecho. ¿Qué me estás diciendo? Este es mi derecho. Vivimos en una sociedad de opiniones fuertes. Nos gusta salirnos con la nuestra, ¿verdad? De personalidades que desean prevalecer. Yo tengo la razón. ¿Qué me estás diciendo? Yo tengo la razón. Esa es la manera como estamos viviendo. Sin embargo, mis hermanos, el Evangelio nos llama a una vida que va en contra a lo que la sociedad nos dicta. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice que tú y yo no debemos de amoldarnos, no debemos de copiar la filosofía de este mundo, de esta sociedad. El apóstol nos manda, mi hermano, a renunciar a nuestros derechos. Nos manda a sacrificar nuestra comodidad y a vivir nuestras vidas con un enfoque espiritual. Estemos mirando no las cosas que estos ojos físicos ven, sino las cosas que no se ven, las cosas espirituales, las cosas eternas. Este pasaje, los versículos 19 al 27, el apóstol se compara con un atleta que corre para obtener un premio. Nos dice una corona eterna, incorruptible. Y él corre con disciplina, y él corre con propósito, y él corre con entrega y con sacrificio. Este mensaje, mi hermano, es para nuestros días. Como mencioné, especialmente en una sociedad saturada de distracciones y metas temporales, mi hermano, este mensaje es para todos nosotros. Este mensaje es para líderes, este mensaje es para pastores, este mensaje es para creyentes nuevos y creyentes maduros. Este mensaje es para todo hijo de Dios. Este mensaje nos reta, mi hermano, a examinar nuestras motivaciones, qué es lo que realmente nos lleva, nos mueve a vivir, a hacer las cosas que estamos haciendo. Este mensaje nos ayuda, mi hermano, a examinar nuestras prioridades, qué es lo primero en nuestra vida. Nos ayuda a mirar, a examinar la clase de vida que estamos llevando aquí. Este mensaje nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿vivimos para nosotros mismos o estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Nuestro objetivo es agradarnos a nosotros mismos o nuestro objetivo es ser esos instrumentos que Dios pueda usar para la salvación de las personas? Así que esta tarde, mis hermanos, vamos a examinar 3 principios espirituales que emergen de estos versículos y que nos ayudarán a vivir una vida centrada en el Evangelio y que nos van a ayudar a vivir una vida disciplinada para poder alcanzar esa meta que el Señor nos ha dejado, poder llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor mientras estamos a este lado de la eternidad. Así que es mi oración que el Señor nos hable a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que pueda tocar nuestro corazón mientras estamos considerando, mi hermano, el llamado de correr nuestra vida espiritual con propósito para ganar a nuestro Señor Jesucristo, pero también ganar a esas personas que necesitan de su Evangelio. Y el primer principio espiritual, mi hermano, que podemos ver en este pasaje es vivir con una mentalidad de siervo para ganar a otros. Y esta palabra siervo realmente en el griego significa ser un esclavo. El Señor nos manda a nosotros a ser siervos
a ser esclavos de Él. Y cuando hablamos de ser un esclavo, significa que nuestra voluntad ya no es nuestra, sino que es de nuestro Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo comienza, mi hermano, en el versículo 19 con una declaración muy, pero muy interesante. Él nos dice lo siguiente: por lo cual, siendo libres de todos, Él habla su realidad. Yo soy libre de todo. La palabra del Señor me enseña que yo no tengo que tomar decisiones en base a las personas. Pero sin embargo, Él dice, sin embargo, me he hecho siervo, me he hecho un esclavo de todos para ganar a mayor número. Y la razón por qué es que el apóstol Pablo pone sus derechos, mi hermano, a un lado, a un costado, es por el amor de las almas. El que tenía autoridad apostólica y libertad, mi hermano, en Cristo, el apóstol decide voluntariamente hacerse esclavo por amor de las almas, por amor del perdido. En otras palabras, el apóstol Pablo nos enseña que la verdadera libertad en Cristo, mi hermano, se expresa en el servicio a las personas. Somos libres cuando tú y yo realmente estamos sirviendo al necesitado, especialmente a esas personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y este principio no hace sentido para nuestro tiempo, para nuestra sociedad. Como dije, vivimos en unos días en una sociedad donde todos reclamamos nuestros derechos, todos queremos ser libres. En una cultura donde se promueve, mi hermano, el primero yo, el segundo yo, el tercero yo y el cuarto yo. El apóstol nos llama a adoptar la mentalidad, esa actitud de siervo, de esclavo. Pero ¿sabes qué? Esto no se trata de imponer el Evangelio, sino que esto se trata de vivir el Evangelio, de poder dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, de que lo que estamos nosotros hablando y predicando, nuestra fe, las personas las puedan ver en nuestras acciones, en la manera como tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, al prójimo, la manera, ese compromiso que tenemos con nuestro Dios, con su iglesia local. Siempre les he dicho, las personas que no conocen al Señor están cansadas de escuchar palabras. Ellas quieren ver vidas transformadas por el poder de ese evangelio que tú y yo creemos y predicamos. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿qué significa todo esto que nos está hablando? En los versículos 20 al 22, quizás en nuestros hogares podamos estudiarlos, leerlos. El apóstol nos dice lo siguiente: me he hecho a los judíos como judío, a los que están sin ley como que si yo estuviera sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Y la estrategia del apóstol Pablo aquí, mi hermano, no es cambiar el mensaje. Él no está tratando de volverse un camaleón, ¿verdad? Sino que él está poniendo sus derechos, su autoridad a un lado, tratando de entender, tratando de tener empatía a las personas para poder comprender su pasado, sus necesidades, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Su estrategia, mi hermano, es ayudarles a ellas. Su estrategia no es adaptar su vida a la manera en la cual estas personas están viviendo, sino al contrario. Su manera es entenderles para poder
compartir la palabra del Señor, sin obstáculos, sin barreras. Y ese mismo principio, mi hermano, lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 nos dice que nuestro Señor Jesucristo dice, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomando, dice, la forma de siervo. Jesús, mi hermano, se humilló. Jesús se acercó a los marginados. Jesús se acercó a los rechazados, comió con los pecadores y vivió entre nosotros, dice la palabra de Dios, para llevarnos al Padre. Y eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Tú y yo tenemos una gran misión. Tú y yo somos, en un sentido, misioneros, enviados por el Señor, embajadores del Señor, para poder compartir el Evangelio a las personas que esta sociedad y que esta religión considera como marginados y rechazados. Así que la pregunta que tengo para ti, iglesia, es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo que hizo el apóstol, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, por amor a las personas? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra reputación o incluso nuestra manera de creer y de ver las cosas? Nuestras tradiciones, por ejemplo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a estas cosas con tal de que otras personas escuchen el Evangelio de nuestro Señor? La misión de la iglesia. La razón por qué la IBE está aquí, mi hermano, la iglesia local, no es para reunirse todos los domingos y tener un tiempo social. No es esa la misión. La misión de la iglesia es clara. Y la palabra de Dios nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Esa es la razón por qué el Señor derramó su gracia, su misericordia y nos dio salvación a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y para cumplir esa misión, escúcheme bien, necesitamos corazones que sirvan. Necesitamos oídos que escuchen a las personas, que no las critiquen, que no las condenen. Necesitamos tener empatía, comprender, entender su pasado. Saber que un día estuvimos también nosotros, tú y yo, en ese lugar, en las tinieblas, sin comprender el amor de nuestro Dios. Pero también necesitamos vidas que comuniquen el Evangelio de nuestro Señor con amor. Como les mencioné, mi hermano, no se trata de comprometer la verdad. No estamos hablando de eso. Creo que el pastor está cambiando su mensaje. No es cambiar la verdad. Sabemos nosotros que nuestro Dios es un Dios santo, 3 veces santo, es un Dios justo. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad. A tal punto que Él por amor envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a buscarnos, a darnos salvación. Y la razón por qué estamos aquí es porque Dios nos ama. Amén. No se trata, mi hermano, de comprometer la verdad, sino de remover los obstáculos, de derribar barreras que impiden que otros vean a Cristo en nuestras vidas.
Muchas veces, cuando estamos compartiendo el Evangelio con nuestros amigos, cometemos el gran error de quizás levantar comentarios que realmente no hablan del fundamento del Evangelio. Y en lugar de allanar ese terreno, levantamos conversaciones que a la larga más bien van a entorpecer que el mensaje del Señor fluya libremente. Por ejemplo, muchas veces hablamos y en lugar de hablar del amor del Señor, comenzamos a hablar de nuestras preferencias personales, ¿verdad? Hablamos de la manera como nosotros creemos que la vida cristiana tiene que ser. Hablamos de actitudes egoístas, por ejemplo. Mostramos orgullo, falta de empatía, de amor a las personas. Y sabes que todas esas cosas lo único que hacen es cerrar la puerta al Evangelio de nuestro Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos llama a adoptar un enfoque, una estrategia de humildad, de sacrificio. ¿No es eso lo que el Señor Jesús hizo por nosotros? Amén. La palabra del Señor nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Se hizo hombre para poder entendernos. Se hizo amigo de los pecadores para poder quitar cualquier obstáculo que impedía el Evangelio. Así que es el deseo de mi corazón que todos nosotros podamos tener esa actitud. Y en el versículo 22, en la parte final de este versículo, el apóstol dice lo siguiente: a todos me he hecho de todo. En otras palabras, he tratado de entender, he tratado de ponerme en el zapato de toda clase de personas, para que de todos modos, dice, salve algo. Qué hermoso. El apóstol no estaba pensando en sus preferencias. Él estaba pensando más bien en las vidas, en las experiencias, en las circunstancias de esas personas que él estaba compartiendo el Evangelio, para que desde ese lugar él podía efectivamente presentar el mensaje de salvación. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, no solo tenía el deseo de alcanzar a otro. Él también tenía una misión clara. Y él tenía una disciplina muy rigurosa, muy estricta. Sabía que este ministerio, mi hermano, el ministerio que el Señor le había encomendado, exigía preparación. Sabía que esta misión que había recibido del Señor necesitaba esfuerzo y enfoque. Es por eso que ahora Él nos va a presentar una figura muy apropiada, la de un atleta, como les mencioné al inicio. Veamos, mi hermano, cómo esta imagen ilustra nuestro segundo principio espiritual, que es correr con enfoque para alcanzar el propósito eterno. La vida cristiana no se corre, mi hermano, al azar. Tenemos que estar colocando, dice el apóstol, nuestros ojos en Cristo Jesús. En otras palabras, que tú y yo como hijos de Dios podamos vivir intencionalmente cada día de nuestras vidas cualquier decisión que hagamos que esté basada en los principios de nuestro Señor. Mira lo que dice el versículo 24.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Muchos corren, cientos corren, pero solamente uno se lleva el premio, ¿verdad? Eso es lo que sucede en una carrera. Y al final termina diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Él toma esta figura del atleta. Aquí nos muestra que el Evangelio, mi hermano, no es algo que solamente creemos, sino es esa verdad que transforma completamente nuestras vidas. Ser cristiano, mi hermano, es entrar en una carrera espiritual donde, ¿sabes qué? Se necesita intención, donde se necesita preparación. Tenemos que estar preparados. Y la única fuente de preparación es la palabra de Dios, es la oración, es la comunión con los santos. Pero también nos habla de perseverancia. Así como el que corre, mi hermano, persevera, tú y yo somos llamados a perseverar. No importa las circunstancias, los problemas que la Biblia, que la vida, que Dios nos permita vivir, mi hermano. Y esta imagen del atleta es tomada de los juegos que se llevaban a cabo en Corinto, en esta ciudad, conocidos en ese tiempo como una de las competencias atléticas más importantes después de los Juegos Olímpicos. Como todos nosotros sabemos, y aún en nuestros días, el atleta se entrenaba o se entrena por meses y aún por años. En ese tiempo ellos renunciaban a los placeres y llevaban una disciplina, pero muy estricta. Eso es lo que vemos también ahora en nuestros atletas, especialmente aquellos atletas que están enfocados y que tienen su mirada en el primer puesto, en el galardón, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo mira y observa y dice, pero ellos lo hacen, se sacrifican, renuncian a sus placeres, pero lo hacen solo por una corona de laurel. Una corona que en algunas horas, quizás en algunos días, se va a marchitar, ¿verdad? Y en el versículo 25, el apóstol Pablo declara esto. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Y termina diciendo, pero nosotros para recibir una corona incorruptible, una corona eterna. ¿Qué tal diferencia? ¿Verdad? Y la idea, mi hermano, es esto. Si un atleta se sacrifica, renuncia a sus derechos, renuncia a los placeres, por una corona que se va a marchitar en unos días, ¿cuánto más nosotros tenemos que prepararnos para poder recibir esa corona eterna? Amén. Esto nos lleva, mi hermano, a una pregunta muy importante, una pregunta fundamental. ¿Estamos tú y yo corriendo la vida cristiana con esa misma seriedad? ¿Nos estamos entrenando día a día? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos colocando nuestros derechos a un lado porque queremos alcanzar esa corona eterna? ¿Estamos haciendo eso? Es el deseo de mi corazón. Que todos nosotros aquí en la IBE tengamos, mi hermano, esa actitud de poder decir, Señor, necesito de ti, necesito de tu espíritu, necesito esa fortaleza, que podamos estar escudriñando, estudiando su palabra, que podamos estar orando, reuniéndonos para poder llevar una vida cristiana que honre a Dios y que cuando Él venga por nosotros podamos recibir esa corona que el Señor. Escúcheme bien,
está preparando para todos nosotros. Amén. Muchos quieren las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Pero muchos quieren las bendiciones de Dios sin la disciplina de Dios. ¿Cómo estamos corriendo nuestra vida cristiana? Muchos queremos ser usados por el Señor, pero sin pagar el precio del compromiso diario que se necesita para servir a nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. El autor a este libro nos anima y nos dice lo siguiente, dice, corramos con paciencia, nuevamente la figura de un atleta. Corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en dos cosas aquí, que corramos con paciencia. Vivimos en una sociedad donde queremos las cosas ahí. Vine a la iglesia, le pedí al Señor esto, no me lo dio. ¿Dónde se encuentra ese hermano ahora? ¿Dónde está? Se olvidó de su Dios, ¿verdad? Pero el autor nos dice, con paciencia, tenemos que perseverar. Dios usa todas las circunstancias. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Y el Señor utiliza estas circunstancias para perfeccionarnos. Con paciencia. Pero también dice, puesto los ojos en Jesús. Y el enfoque, mi hermano, es fundamental. Me temo que muchos de nosotros cuando leemos este versículo, cuando decimos puesto los ojos en Jesús, es como que estuviéramos mirando ahí una imagen del Señor. Pero esa no es la idea. Puesto los ojos en Jesús significa considera su vida. Considera la obra que Él hizo en obediencia al Padre. Considera el amor, el sacrificio. E imitarlo. En otras palabras, que tú y yo podamos vivir, encarnar el Evangelio, la persona de nuestro Señor. Que podamos vivir nuestras vidas de la manera que nuestro Señor Jesús vivió cuando estuvo entre nosotros. Amén. Eso significa puesto los ojos en Jesús. Y en el versículo 26, el apóstol Pablo, mi hermano, agrega lo siguiente. Así que yo de esta manera, dice, corro, no como a la aventura. De esta manera, dice, peleo, no como quien golpea, dice, el aire. Qué hermoso, ¿verdad? Me temo que muchos de nosotros estamos corriendo la carrera cristiana a la aventura. Me temo que muchos de nosotros estemos, mi hermano, golpeando, pero golpeando al aire. En otras palabras, no somos efectivos. El apóstol Pablo, mi hermano, él no estuvo improvisando su vida cristiana. Él estaba enfocado. Sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Imitando a su Señor y Salvador. Cada paso tiene una dirección, mi hermano. Cada decisión está orientada al propósito, a ese propósito eterno. Así que todos nosotros somos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas cosas que compiten con nuestra atención. Hay muchas cosas.
Los veo a muchos de ustedes con las cabezas hacia abajo, con los teléfonos, las redes sociales, ¿verdad? Compiten, llaman nuestra atención. El entretenimiento, el materialismo, por ejemplo, el consumismo. Muchas personas no pueden vivir sin estar comprando cosas. Y no solamente me refiero a las mujeres, sino que también hay hombres que hacen lo mismo, ¿verdad? Pero también la constante presión de vivir, mi hermano, para uno mismo, la comodidad. Pero ¿sabes qué? Si no cultivamos una vida disciplinada en oración, si no cultivamos, mi hermano, una vida dedicada al estudio de la palabra de Dios, si no dedicamos una vida en la cual anhelamos esa comunión con el hermano, servirle al Señor en su iglesia local, corremos el riesgo de correr, como dice el apóstol, en vano. Estamos corriendo en vano. Corremos el riesgo de estar golpeando al aire. Corremos el riesgo de no ser efectivos en nuestra vida cristiana. Corremos el riesgo de quedarnos rezagados en esa carrera espiritual. Por lo tanto, ¿tienes un plan espiritual para tu vida, mi hermano? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Con intención? ¿Con enfoque? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Consideras, oras al Señor antes de tomar esas decisiones? ¿Estás entrenando tu fe, mi hermano, diariamente? ¿Sabes qué? Los boxeadores, ellos tienen que hacer esto todos los días para estar preparados para el día de la pelea. Estamos sacrificando nuestros derechos, estamos poniendo esos derechos a un lado con tal de ganar más al Señor. Estamos nosotros sacrificando nuestra comodidad por el Señor. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Tenemos un clima hermoso ahora. Muchos de ustedes pudieron estar afuera, pero ¿sabes qué? Dios puso en su corazón, el Espíritu Santo puso en tu corazón para que tú estuvieras aquí. Y le doy gracias a Dios que tú escuchaste esa voz. Amén. Así como un atleta no se presenta al estadio sin entrenar, mi hermano, tampoco podemos impactar la vida de las personas sin disciplina. En otras palabras, si nosotros no estamos reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no estamos encarnando las verdades de la palabra de Dios, si nosotros no somos esas cartas abiertas, las personas no van a leer. Las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado, a nuestro alcance, van a quedar sin la oportunidad de escuchar, de ver el poder transformador del Espíritu Santo, del Evangelio, de nuestro Dios. Así que después de hablarnos del enfoque y la disciplina, el apóstol Pablo, mi hermano, hace una afirmación muy fuerte. Yo creo que es una afirmación personal, una declaración, después de considerar su vida. Con esto, mi hermano, Él nos llama a nosotros a no confiarnos, sino a mantenernos alertas,
estar obedeciendo la palabra de Dios. Él sabía, mi hermano, que no bastaba con empezar bien. Era necesario ser fiel y terminar la carrera y terminarla bien. Amén. Y esto nos lleva a este tercer principio espiritual, que es vivir bajo dominio propio para no ser descalificado. Vivir obedeciendo la palabra de Dios. Vivir, mi hermano, sacrificando nuestra carne, renunciar a nuestros apetitos y decirle no para obedecer la voz del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, dice, en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido yo un heraldo, o sea, un mensajero para otros, yo mismo venga a ser, dice, eliminado, descalificado. Eso es lo que está diciendo. Y la palabra golpeo, aquí la raíz griega transmite, mi hermano, una imagen de una lucha real. Golpear. Y esto fue cuando estuve aquí, estuve meditando. Esto nos habla, mi hermano, de esa lucha que tenemos nosotros. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo, tú estás golpeando tu carne, mi hermano. Y eso es lo que está diciendo. Dice, sino que golpeo mi carne. De una manera efectiva la golpeo. Obedezco. Dominio propio. El apóstol no quiere ser alguien, mi hermano, que predique solamente, sino que también viva lo que predique. Yo creo que todos nosotros somos llamados no solamente a compartir el Evangelio, sino a vivir el Evangelio. De otra manera la gente no nos va a creer. Su meta no es solo hablar del Evangelio, sino llegar hasta el fin, fielmente, terminar su carrera. Este principio nos recuerda la importancia, mi hermano, del dominio propio. Y nosotros sabemos en Gálatas capítulo 5, versículo 23, el dominio propio es una virtud que viene, mi hermano, que aparece como fruto del Espíritu Santo de Dios. Esto no es una habilidad natural. El dominio propio no lo posee las personas que no conocen al Señor, porque este es un fruto del Espíritu. La vida cristiana no se vive por impulsos. La vida cristiana, mi hermano, no se vive por emociones, sino por decisiones guiadas por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que estudiamos, cada vez que escuchamos, cada vez que miramos un mensaje, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios te está hablando y nos da la oportunidad de tomar decisiones basadas. Nos da la oportunidad de golpear nuestra carne, porque muchas veces queremos hacer lo que nos gusta, lo que la carne llama hacer, ¿verdad? Un hermano hace tiempo mencionó, muchos de nosotros somos fosforitos, nos hacen algo y respondemos violentamente, sin filtrar, mi hermano, esa experiencia a través de la palabra de Dios y golpear nuestra carne y apagar ese fósforo que está dentro de nosotros. El cuerpo, mi hermano, con sus deseos debe ser sometido a nuestro Señor Jesucristo. Eso es golpear nuestra carne. En Romanos capítulo 6, versículos 13, el apóstol Pablo nos exhorta a no presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos a nuestro Dios
Eso es golpear nuestra carne. Cuando en lugar de obedecer a nuestras emociones, a nuestras pasiones, a nuestra ira, a nuestra cólera, a nuestra manipulación, estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Hay muchas personas que empiezan bien en la fe, pero que se desvían porque nunca, mi hermano, desarrollan ese dominio propio que se encuentra en la palabra de Dios. Caen en tentaciones una y otra vez, viven sin autoridad. Muchos de ellos les molesta, les irrita la figura pastoral. Piensan que todo lo sabe. No les gusta cuando un hermano viene y le habla con amor. Simplemente no le gusta esa figura de autoridad. Pero el apóstol Pablo, escúchenme bien, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que el apóstol Pablo era un hermano maduro en la fe? Yo creo que todos nosotros. El apóstol Pablo, mi hermano, era un apóstol experimentado, maduro en la fe. Pero ¿sabes qué? Él, al considerar su carne, su vida, temía el ser descalificado si no mantenía su carne bajo sujeción. Imagínense ustedes, si el apóstol Pablo, hermano, temía eso, ¿cuánto más nosotros? ¿No crees que tú y yo deberíamos de estar de rodillas pidiéndole a Dios por dominio propio? Amén. Muchos de nosotros creemos que somos superiores al apóstol Pablo, pero él no lo veía así. Ya hemos estudiado el libro de Romanos. Él fue quien dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Es la carne. Así que tú y yo, mi hermano, también tenemos que tener esta misma actitud que tuvo el apóstol Pablo. Y esta advertencia, mi hermano, no debe llevarnos al temor que nos paraliza, sino más bien al contrario, nos debe llevar al temor reverente. Nos recuerda, mi hermano, que la salvación no es una excusa para vivir como querramos, sino que la salvación es una invitación a vivir para aquel que murió por nosotros, para vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como un corredor se cuida de lo que come, duerme y piensa, el creyente, mi hermano, debe cuidarse de lo que ve, de lo que dice y sobre todo de lo que desea su corazón. La gracia de Dios, mi hermano, nos capacita. Pero ¿sabes qué? Es nuestra responsabilidad cooperar. Y cuando digo cooperar, no significa ayudar a Dios, no. Significa obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios en ese proceso de santificación. Todos nosotros. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, tú tienes, la palabra del Señor dice que tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, en tu vida. Y tú vas a tener la oportunidad de escuchar esa voz. La responsabilidad que tenemos es obedecer esa voz. El apóstol, mi hermano, temía vivir de una manera que lo descalificara del galardón eterno. Eso es lo que estaba pasando. Temía de vivir de una manera de no poder experimentar ese gozo de agradar al Señor y de ese testimonio que él podía dar, un testimonio coherente que debería acompañar a la predicación. Ese era el temor.
no era un apóstol, un cristiano que había llegado, dice, ya a la cima y ya todo lo podía. No. Él aún temía ofender a su Dios. Y sabes que Él no está hablando aquí de salvación. Muchas personas, cuando dicen y leen esta palabra, no vaya a ser que pueda ser yo eliminado. Oh, mira, ahí el apóstol Pablo está diciendo que va a perder la salvación. No está hablando de la salvación. Él ya es un hijo de Dios. ¿Quién está corriendo la carrera cristiana? ¿Es el inconverso? ¿Quién corre la carrera cristiana? Lo que él está hablando, mi hermano, es el riesgo de vivir una vida incoherente. Su predicación con su vida. El crecimiento espiritual. Él, mi hermano, está hablando de ese temor de vivir una vida indisciplinada, en otras palabras. Así como un atleta tiene la posibilidad de vivir una vida disciplinada, pero también indisciplinada. Él tenía ese miedo, ese temor. Él temía el ser hallado indigno a su llamado, mi hermano. Él temía ser descalificado del premio y ser avergonzado ante su Señor. Él temía, ¿sabes de qué? De que cuando llegara a la presencia de su Señor y Salvador, Él no escuchara estas palabras. Bien, bueno, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese era el temor. Qué hermoso, ¿verdad? De esa manera Él corría. Cada vez que Él se levantaba, mi hermano, esa era su oración. Señor, ayúdame a encarnar, a vivir tu evangelio, que no solamente la gente vea mis palabras, mi predicación, sino que mi vida sea coherente con el mensaje que tú me das para esas personas. Hoy en día vemos muchos predicadores que hablan muy bonito, son expertos en la elocuencia, pero que sus vidas dicen todo lo contrario a esas hermosas palabras que ellos producen, ¿verdad? Pero no era así con el apóstol. El apóstol Pablo, mi hermano, vivía consciente de su fragilidad. Escúcheme bien, aquí hay algo muy, muy poderoso. Él no confiaba en la experiencia, en su madurez. Y él tenía todos los derechos. Y él tenía quizás esa oportunidad de decir, bueno, yo he llegado a esta estatura espiritualmente, pero él no se confiaba. Él no se confiaba del conocimiento que él tenía, porque tenía mucho conocimiento. Él no se confiaba, mi hermano, de esa autoridad apostólica que tenía. Porque su enfoque, escúcheme bien, su enfoque estaba en terminar esa carrera bien, ser fiel al que lo había llamado. Y sabes que ese debe ser nuestro anhelo también, mi hermano. No solo empezar, sino que podamos perseverar hasta el fin. Y que podamos tener ese temor como el apóstol Pablo, no de miedo, sino de reverencia. De que quizás tú y yo podríamos ser descalificados, eliminados. Que eso nos mueva, mi hermano, a vivir una vida coherente a nuestra predicación. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Quiero referirme de esta manera a la IBE. Amada IBE, este mensaje es un llamado claro. Es un mensaje que viene del Señor.
que nos llama a todos nosotros a vivir una vida cristiana con propósito, con humildad y disciplina. No se trata solo de creer en Dios, sino de vivir de tal manera que ganemos a otros para Dios, para nuestro Señor, y que nosotros mismos lleguemos al final con gozo, sabiendo que cumplimos nuestro llamado. Es el deseo de mi corazón que podamos llevar estos 3 principios que hemos hablado. Vivir con una mentalidad de siervo para ganar a otro. Como el apóstol Pablo, debemos de ser sensibles, humildes, dispuestos a sacrificarlo todo con tal de derribar barreras, abrir puertas para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Que podamos correr con propósito y disciplina. No podemos vivir la vida cristiana a la deriva, mi hermano. Tenemos que ser intencionales, tenemos que tener ese enfoque, una visión eterna, puesto los ojos en Jesús. Vivir bajo dominio propio, con ese temor, para no ser descalificados. No basta predicar y compartir el mensaje del Evangelio a otros. Debemos de cuidar nuestra vida personal, nuestra vida espiritual y permanecer, mi hermano, fieles hasta el final. Nuestro llamado es claro. Vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que nos salvó. En Cristo Jesús tenemos el ejemplo perfecto del siervo, el corredor fiel, pero también el vencedor. Él es el ejemplo. Podemos hacerlo. Y con su Espíritu en nosotros podemos correr, mi hermano, esta carrera. Alcanzar a otros y recibir la corona eterna, esa corona que no se marchita. Así que esta tarde te invito a examinar tu vida. ¿Estás corriendo con propósito, mi hermano? Intencionalmente. ¿Estás dispuesto a renunciar a esos derechos para ganar a otros para el Señor? ¿Estás cultivando esa disciplina espiritual y permanecer fiel? Que Dios nos conceda la gracia de vivir como el apóstol Pablo, con la mirada puesta en Cristo y con ese anhelo de escuchar un día de nuestro Dios: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay algún hermano, hermana, que quiere entregar su vida al Señor, levante su mano. Yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo estaba hablando. Hemos hablado de obediencia. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor y decirle: Señor, perdóname? He estado viviendo esta vida cristiana sin intención. No me he estado enfocando en ti, pero ahora quiero hacerlo. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Él te invita. Él quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y si tú, mi amigo, no conoces al Señor Jesús como Salvador, para poder correr esta carrera cristiana, lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida al Señor. Si quieres hacerlo esta tarde, levanta tu mano. Podemos ayudarte. Podemos enseñarte cómo llegar a ese lugar. Dios bendiga su palabra, mis hermanos.